buenos días, mi nombre es Erika Justiniano Pacheco, soy estudiante de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de la carrera de Administración de Empresas y esta es una extensión universitaria para la materia de macroeconomía. En esta ocasión voy a estar explicando sobre los niveles adecuados de las reservas internacionales. El contenido va a ser para qué sirven, cómo se financian, los niveles saludables y la disminución que ha tenido el país y las medidas que se han optado para cambiar esta situación. Bueno, como una pequeña introducción, voy a empezar explicando qué son las reservas internacionales. Funcionan como un indicador económico porque están compuestas por una serie de recursos. Las reservas sirven para la medición de la capacidad que tiene un país para hacer frente a sus pasivos en moneda extranjera. También como indicador económico para el comercio, porque las reservas indican la disponibilidad que tiene el país en materia de recursos para realizar compras en el extranjero. Es por esta razón que se escoge el dólar y el euro, porque tienen un mayor valor en el mercado. Las reservas internacionales se encargan de garantizar las importaciones, lo que dota al país una mayor capacidad para comprar en los mercados internacionales. También se encargan de prevenir los desequilibrios externos, haciendo como contrapeso de las salidas de capital que hay del país. Y también respalda la confianza de la deuda exterior frente a los inversores. La forma en que aumentan o disminuyen es, las reservas que integran estos depósitos son el resultado que queda tras afrontar el territorio sus obligaciones, como por ejemplo el pago de las deudas e intereses que posee el país fuera del territorio, el pago de las importaciones, las remesas que debe pagar a los inversores extranjeros, y es decir, cualquier salida de capital al extranjero. También tras la entrada del capital y los derechos adquiridos por el territorio, es decir, el beneficio generado por las exportaciones, el cobro de los servicios prestados y los intereses de préstamos y remesas del exterior, es decir, que se aumentan cuando entra capital al país, todo el capital que entra. En este sentido se puede decir que la diferencia entre los derechos y las obligaciones que mencioné anteriormente son los que quedan depositados en las reservas internacionales, componiendo así el activo que integran estos depósitos. Los niveles saludables de las reservas es que, se tiene que tener en consideración para que tengan una fuerte posición, que estas tienen que cubrir al menos 3 meses de importaciones y hasta un 10% del Producto Interno Bruto. Esto es de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Esto está citado por el Banco Central. De igual manera, su proporción debe alcanzar un 100% con base a los compromisos de la deuda en moneda extranjera a corto plazo, que es un año. Los niveles de la reserva en Bolivia. En este año han experimentado una disminución considerable. Según los datos del Banco Central de Bolivia, las reservas internacionales netas del país se situaban en 3.538 millones de dólares para el final del febrero del 2023, lo que presenta una disminución del 6,6% respecto al mismo mes del año anterior. Como las consecuencias, podemos ver que ha disminuido en el gráfico. Esta disminución se debe a que
Los precios internacionales de las materias primas son la principal fuente de exportación y eso ha caído. Además también la disminución de las exportaciones del gas natural debido a esto a la pandemia del COVID, que tuvo un impacto significativo en las reservas internacionales. Como se puede ver, estaba compuesto por el total de activos de la RIN. Luego están las divisas, que son 620.000, y el oro es la mayor capacidad que tiene. Una de las medidas que se ha optado para intentar revertir esta disminución es la ley del oro. Entre las medidas que se han tomado, como decía, es esta ley, que tiene la finalidad de fortalecer las reservas internacionales netas mediante la compra directa a los productores locales para luego realizar la conversión a divisas, es decir, a dinero para que pueda estar en el banco. El Parlamento aprobó esta ley para que se vendan 21 toneladas de las reservas de oro, que son equivalentes a unos 1.260 millones de dólares. Esta suma va a servir para pagar los vencimientos de la deuda externa, respaldar el tipo de cambio, que en este momento se halla bajo amenaza, porque hay una demanda inusitada de esta divisa, porque al enterarse las personas de la escasez, optaron por cambiar la mayor cantidad de bolivianos a esta divisa. Algunas de las observaciones que se han tenido ante esta ley es que con esta ley el Banco Central de Bolivia va a poder vender el oro sin la aprobación de la Asamblea Legislativa. Antes lo necesitaba y no podía tocar el oro, ni venderlo, ni nada, sin la autorización. Ahora la ley le permite poder venderlo sin esa autorización. También autoriza al Banco Central de Bolivia a comprar el metal producido a los mineros para hacerlo refinar y poderlo vender en los mercados internacionales para así obtener dólares. Como conclusión, y según opiniones de distintos economistas, tenemos que esta ley solamente es como un parche, como algo preventivo, que no va a solucionar por mucho tiempo la economía del país, ya que esto más bien pondría en riesgo las reservas, porque al vender el oro nos estaríamos quedando sin reservas. Y como se sabe, la mayor cantidad que hay es en oro. Entonces hay que estar atentos ante esta situación, ver cómo evoluciona y ver las medidas que pueden tomarse para tratar de solucionar, pero sin quedarnos sin reservas. Entonces tenemos que estar atentos a lo que salga en las noticias para ver cómo va evolucionando. Bueno, eso sería todo por mi exposición y mi explicación. Muchas gracias.